Hacemos una introducción al tema de vida. Suerte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a este tercer día del Logic Legal Tech Summit. Y bueno, el día de hoy hablaremos de fondo, no de forma, no de temas relacionados con la profesión, ni tampoco Legal Tech, sino de lo que está pasando, de las innovaciones tecnológicas y cómo estas impactan en nuestra legislación. Roberto, Jackie, bienvenidos. Tenemos una gran invitada el día de hoy para inaugurar este día. Estamos muy orgullosos de ello. Así que bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy Hola buenos días, Rich, ¿cómo estás? Estamos de Jackie. manteles largos, como bien lo dices. Muy orgullosos y muy honrados de tener a la senadora Ale Lagunes con nosotros. Senadora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Jackie? El honor es para mí de estar aquí platicando con ustedes, platicando con todos ustedes. Viernes a esta hora de la mañana, ya muy trajeados, los veo y muy bañados, así que muchas gracias por invitarme, gracias por darme este espacio para hablar de este tema que pues ahora es el tema, ¿no? Estamos escuchando inteligencia artificial por todos lados. Y me parece bien importante hablar de esto, porque el 99% de la población no sabe qué es inteligencia artificial. Aun cuando la usamos, no sabes qué es inteligencia artificial. Así que estos espacios son oro molido para mí. Muchas gracias. Senadora, ¿cuál es tu perspectiva? Porque al final México en el tema de legislación de todo lo que tiene que ver con tecnología siempre es un lagger, como se le conoce en esta curva, siempre es uno de los últimos en adoptar, siempre vamos detrás de Estados Unidos, de Europa, y la realidad es que regular en esta materia siempre es una espada de doble filo, porque hacerlo puede evidentemente evitar conductas que puedan llegar a ser nocivas, conocer las consecuencias de la inteligencia artificial que ya se han clasificado en Europa como temas que pueden llegar a ser potencialmente nocivos para la sociedad. Por ejemplo, los coches autónomos, sí, si un coche autónomo atropella a una persona, evidentemente hay un impacto. Y la gran pregunta es de quién fue la culpa, ¿no? Estamos viendo muchos temas de propiedad intelectual, estamos viendo muchos temas en muchas materias. El deepfake también es una cuestión importante. Y generalmente México es el último en ponerse las pilas en ese sentido. Y no sé si es algo bueno o algo malo, porque al final del día creo que para este tipo de cuestiones necesitamos una armonización, pero también el mundo no se ha puesto de acuerdo en el debate de qué se debe hacer. Y me encanta que nos dijeras cuál es tu postura, porque al final creo que proponer cosas en este momento pudiera llegar a ser incluso, pues Contraproducente. demasiado temprano, ¿no? Sí. Gracias, Ricardo. A mí me gusta empezar hablando de en dónde estamos parados hoy, ¿no? En qué momento de la historia. Y me gusta mucho el concepto del sociólogo Sigmund Bauman, que habla de que estamos en una era VICA, una era de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y llevamos algunas décadas, pero estamos ya a punto de entrar como realmente a la quinta era de la humanidad. O sea, escucha la dimensión de eso. O sea, la humanidad ha tenido 5 eras y estamos a punto de entrar a la quinta era. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar absolutamente todo como lo conocemos. Todas las instituciones, los sistemas, todo aquello que nos daba piso y solidez y certeza, está cambiando, se nos está moviendo y lo estamos sintiendo en muchas cosas, ¿no? Hay crisis de instituciones, crisis política, crisis económica, crisis religiosa, crisis social. Todo lo que nos daba estabilidad se está desvaneciendo. Y, y sucede justo en esta era de la aceleración de la disrupción, que es la convergencia de tecnologías y la fusión del humano con las máquinas. Y las grandes transformaciones no es que pasen de un día para otro, o sea, no es que la inteligencia artificial nació con ChatGPT. O sea, realmente es la suma de muchos factores que generan un punto de inflexión como el que hoy estamos viviendo. Y este punto de inflexión es la suma, es la convergencia de tecnologías como la evolución de los algoritmos, la escala del poder de cómputo, la asequibilidad de la tecnología y los billones de datos disponibles. Todo esto, al juntarse, hacen que la predicción de Alan Turing sea una realidad, que es la llegada de la inteligencia artificial. Sin embargo, no es nuevo este concepto. Hace 70 años
Expertos dijeron que cuando llegara la inteligencia artificial, la transformación del mundo sería radical, exponencial y sin pausa. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Y quisiera como empezar por este concepto que quizá tu audiencia sabe muy bien qué es la inteligencia artificial, pero vale la pena que pongamos el piso parejo en esto. Y es explicado de una manera muy simple. Son sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Sin embargo, la inteligencia artificial va a superar con creces la inteligencia humana y la capacidad que tenemos nosotros para absorber, aprender, interpretar y tomar decisiones complejas. Esta inteligencia se basa en algoritmos, en datos, en correlaciones, en estadística, en probabilidad y en redes. Pero tiene la capacidad, además, de aprender, autocorregirse y perfeccionarse de manera autónoma. Y es por eso que dicen que dentro de unos 15, 20 años vamos a llegar a la singularidad. Y esta singularidad es cuando las máquinas realmente ya superan al humano o el humano realmente se vuelve ya una máquina, ¿no? O tendremos tantas partes ya como de automatizadas que vamos a ser medio humanos, medio robots, ¿no? Parece película, pero ya está pasando. La inteligencia artificial tiene muchas capas. Por ejemplo, ChatGPT tiene 60, o sea, un poco más de 65 capas. Y estas capas evalúan de la capa anterior y de la capa anterior y de la capa anterior y dan una respuesta muy parecida a la que damos los humanos ante una pregunta. Es una respuesta inteligente. Hemos visto escenas en películas o ahora en videos que se están moviendo mucho desde robots tomando el control del mundo, quitándole los trabajos al humano, hasta realmente una tecnología que por fin solucione los grandes problemas y los grandes retos de la humanidad. Realmente es un nivel de disrupción que sí nos obliga a parar, por lo menos en esta hora, que vamos en estos minutos, y preguntarnos si la inteligencia artificial está fortaleciendo nuestras libertades y derechos fundamentales, nuestro derecho a la privacidad, nuestra libertad de pensamiento, de tomar decisiones, de elección, si fortalece la democracia, la igualdad, la inclusión. Y me gusta mucho a mí varios autores, Yuval Harari, historiador y escritor, dice que la inteligencia artificial está hackeando el sistema operativo de la civilización. Stephen Hawking dice que la inteligencia artificial dijo que la inteligencia artificial podría ser el evento más importante en la historia de nuestra civilización, pero también podría ser el último. Antonio Guterres, el secretario de la ONU, aseguró que las amenazas de la inteligencia artificial pueden ser difíciles de controlar e incluso los creadores de la inteligencia artificial dijeron que puede ser tan disruptiva que termine con la sociedad como la conocemos hoy. Hoy estamos iniciando la primera etapa de inteligencia artificial y es muy relevante la pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a regular? A ver, el mundo está exactamente igual que México. O sea, hoy México no creo que estemos tan retrasados en el tema de regulación. Hay muy pocos, y ahorita voy a hablar de los países que están ya haciendo algún tipo de regulación, pero es que ya hoy nos encontramos con retos enormes. Una alta concentración de los mercados que resulta en una distorsión del mundo, los llamados FANG y los BAT, ya cambiaron los nombres de algunas empresas, por lo tanto ya el acrónimo no es tan vigente, pero es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Baidu, Alibaba, Tencent, Tesla, TikTok. Son quienes un poco están marcando las reglas del juego. También vivimos en un mundo bipolar. Hay dos países desarrolladores de inteligencia artificial, Estados Unidos y China. Hay un tercer bloque ahora, que es la Unión Europea, quien está planteando regulaciones o lineamientos, estrategias muy interesantes, que ahorita voy a hablar de eso. Y México hoy no se encuentra realmente en ningún bloque y creo que una de las grandes preguntas es, ¿cuál va a ser la estrategia de México? O sea, pensando que ya estamos en un mundo bipolar con Europa y su regulación al centro. También hay una falta de diversidad y representatividad cultural de razas, de lenguas, de género, de ideas en el tema de la generación de algoritmos. 85% de los desarrollos son hechos por hombres blancos. Y esto es un completo sesgo
del mundo y genera bases de datos erróneas. Si uno de los alimentos de la inteligencia artificial son los datos y los datos hoy ya están sesgados, pues entonces, ¿qué tipo de inteligencia artificial estamos construyendo? La transparencia, la calidad y trazabilidad de bases de datos, los sesgos de los sistemas de decisión, obviamente la ciberseguridad y la confianza digital. En México, como en muchos países, hay una enorme brecha de acceso, de inclusión, de educación, de habilidades digitales, de capacidades. Tú lo dijiste, el tema de derechos de autor y propiedad intelectual. Y bueno, nadie lo menciona, pero el impacto medioambiental. Los centros de datos donde se almacena la información para el funcionamiento de la inteligencia artificial, hoy es responsable del 1% de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque me parece que hay que recalibrar la conversación y el debate es muy profundo. La discusión no debe ser sobre liderazgo tecnológico o liderazgo económico, sino que debe ser social, con el ser humano al centro y su bienestar, con los derechos y la dignidad del ser humano. O sea, claramente la inteligencia artificial nos puede ayudar a construir sociedades justas, equitativas y sustentables, pero tenemos que preguntarnos el cómo. O sea, hay muchas preguntas y respuestas todavía no. Y lo que sí está muy claro es que las debemos construir de manera colaborativa. Y es por esto que hace unos meses desde el Senado se lanzó la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial. Esta ANIA, como le llamamos, es un mecanismo multi-stakeholder y seguramente recuerdan lo que pasó hace varios años, hace como 15 años, con el tema de gobernanza de Internet. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es un multi-stakeholder que tiene como misión, uno, reconocer y fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial en México desde una perspectiva integral, plural y multidisciplinar. El objetivo es que analicemos los retos, los beneficios y los impactos del uso de la inteligencia artificial para poder diseñar políticas públicas, regulación y un modelo de gobernanza. La visión de México, como pues el resto del mundo, es que se use la inteligencia artificial para el bien común, para que genere equidad y progreso, desarrollo sostenible, que respete a los derechos y la dignidad humana, que proteja el medio ambiente y que fomente los valores democráticos y la inclusión social. Esta es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Uno de los ejes de trabajo son mesas de trabajo. Vamos a hacer 6 mesas de trabajo. Se lanzó una encuesta pública donde preguntamos cuáles serían los grandes temas que México debe debatir, ¿no? Discutir en el marco de inteligencia artificial. Uno es políticas públicas y derechos, educación y mercados laborales, ciberseguridad y gestión de riesgos, género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura y datos, e innovación e industria. Entonces, uno de los ejes de la alianza es trabajar sobre estos 6 grandes temas que tienen subtemas con expertos. Tenemos el acompañamiento de la UNESCO y México así se suma a 50 países en el mundo que están respondiendo al llamado de que la ética se construya sobre una base ética. Ese es el principal llamado hoy en el mundo. Y bueno, respondiendo ahora sí la pregunta, ¿cómo se está regulando inteligencia artificial en el mundo? Europa ha adoptado un enfoque ético en la regulación de inteligencia artificial. Recordemos que la Unión Europea no son países desarrolladores de tecnología, por lo tanto, sus regulaciones son muy proteccionistas del usuario. Son muy estrictas, reglas muy estrictas de protección a los datos personales, a la privacidad. Tienen un reglamento general de protección de datos muy, muy poderoso. La gente que está escuchándonos seguramente domina este tema. Ha publicado propuestas para regular, incluir niveles de riesgo en el desarrollo de inteligencia artificial y normas para diferentes aplicaciones. Es decir, no se va a poder desarrollar ningún aplicativo de inteligencia artificial a menos de que se autorice y va a tener por su nivel de riesgo. Y acaban de aprobar la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea, que habla sobre transparencia y obligaciones de información. O sea, le está pidiendo a todas las plataformas en línea y a los proveedores de servicios digitales sean transparentes en cómo están utilizando la inteligencia artificial en sus sistemas. Están hablando de que son responsables las plataformas de los contenidos
ilegales y de la desinformación que pasa en sus plataformas, y está regulando el mercado único digital, que sea justo, que sea competitivo. O sea, la Unión Europea es quien realmente está marcando una pauta de una regulación muy proteccionista al usuario. Estados Unidos y China están siendo mucho más flexibles, están centrados en la innovación. Están centrados en la innovación y en la autorregulación. Tu empresa, autorregúlate. Existen enfoques sectoriales y normativas muy específicas por sector, como en áreas como la privacidad y la seguridad cibernética. Y tienen la agencia de proyectos en Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, el DARPA, y otras agencias que están financiando investigaciones y proyectos de inteligencia artificial con un enfoque de ética y seguridad. China lo está viendo con un enfoque completamente clave para el desarrollo económico y tecnológico. Se están invirtiendo billones. ¿Para qué? Porque están apostándole a ser los líderes en inteligencia artificial en el mundo. La inteligencia artificial es parte de su plan de desarrollo del país, y están hablando ya de la nueva generación de inteligencia artificial. Establecen regulaciones y guías en áreas específicas como vehículos autónomos y atención médica. Canadá, Singapur, están realmente haciendo hoy guías. Todavía estos países no están regulando, no están haciendo leyes. Singapur tiene un enfoque progresivo, por ejemplo, de la regulación de la inteligencia artificial, obviamente con un enfoque en la innovación y en la adopción responsable. Tiene una comisión ética de inteligencia artificial y de datos. ¿Y qué está pasando en América Latina? Yo creo, Ricardo, dijiste que México siempre llega tarde. Hace unos años éramos líderes. Hace 6 años en la administración pasada éramos líderes en datos, incluso en la ley de datos personales, de datos abiertos, digitalización. O sea, realmente sí llegamos a ser líderes. Sí llevamos unos años en los que no ha sido prioridad la agenda digital. Sí hay países como Brasil, Chile y Colombia, que hoy son los líderes en factores habilitantes de gobernanza y adopción de inteligencia artificial. Están empezando a abordar la regulación de la inteligencia artificial. Brasil es el que está más cerca de tener una ley sobre inteligencia artificial. Y están enfocados en promover mucho la investigación y la adopción, cambiando marcos en el área educativa, lo que hizo la India, ¿no? Hace varios años, que realmente cambió su sistema de educación, su plan de estudios, para enfocar a los niños a programación, matemáticas e inglés. Entonces, ¿cómo estamos hoy? México está iniciando la conversación, pero la estamos iniciando. Y me parece que es bien importante decir que en la humanidad nos hemos enfrentado a dilemas éticos bien importantes como la clonación. O sea, el tema no era si podíamos clonar al humano o no. Sí lo podemos clonar. Decidimos no hacerlo. Creo que no, en el tema de inteligencia artificial la pregunta no es a dónde podemos llegar, sino hasta dónde queremos llegar. Y Stephen Hawking lo dijo, la inteligencia artificial será lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. Lo que vayamos a hacer hoy o no, en unos años no se podrá deshacer o hacer. Y lo que hagamos hoy o no afectará la vida de generaciones. Así que en el tema de regulación sí es fundamental una conversación y un debate multi-stakeholder, donde está la iniciativa privada, sociedad civil, la academia, el gobierno, los 3 órdenes de gobierno, el poder judicial, organismos autónomos, organismos internacionales, hablando de cómo podemos hacer una propuesta de regulación. Y es muy peligroso las ocurrencias legislativas, es decir, que empiecen los legisladores a hacer iniciativas en temas de inteligencia artificial, que ya lo dijeron, puede ser contraproducente, puede ser ponernos una camisa de fuerza en tema de innovación, así que tenemos que dar pasos muy rápidos, pero pasos también muy firmes. Y la alianza está siendo el factor, un poco como que el conductor hacia esta regulación. Senadora, la Comisión Nacional Bancaria de Valores jugó un papel fundamental con la emisión de circulares y como autoridad en el tema fintech y lo sigue haciendo. Y bueno, el tema cripto fue algo importante también.
¿quién va a ser nuestra autoridad en temas de inteligencia artificial cuando tienes una cantidad multidisciplinaria de temas que hay que abordar? ¿Quién sería esta autoridad bajo tus ojos y tu perspectiva? Bajo mis ojos y mi perspectiva, hoy no existe esta institución. Me parece que, y por eso es la importancia de la gobernanza. Me parece que la gobernanza de la inteligencia artificial debe ser también un esquema multi-stakeholder. Hablábamos hace unas semanas en un webinar sobre este tema y creo que hoy no hay una institución que pueda llevar este tema, que es completamente transversal, que debe ser fluido. Si se lo das todo al gobierno, el gobierno, su naturaleza es muy sólida, lenta, ¿no? O sea, los procesos son muy lentos. Y no es crítica, los sistemas y los procesos son así. Porque así funcionan los gobiernos. Esta discusión es global. La discusión global es que quizá pueda ser un ente regulador, imagínate, o sea, estoy hablando como un IFT quizá, o como un COFES, un órgano así, donde estén como un observatorio, pero que pueda actar, o sea, que también está ahí el gobierno, y que estén, y que puedan, incluso el legislativo, porque necesitamos ser fluidos, súper flexibles en el tema de actuar. O sea, esto es muy rápido. Noviembre salió ChatGPT, ni siquiera hace un año, y ve lo que ha pasado en cuestión de aplicativos, de soluciones. Imagínate que hubiéramos prohibido ChatGPT, o ¿no? Como lo hicieron algún país en Europa. O sea, es muy peligroso hacer una regulación y dejarla en ley, y de repente ya es anacrónica o ya no sirve. Yo creo que va a ser más como un observatorio, un organismo multi-stakeholder, porque además sí creo que el paradigma de las instituciones está cambiando. Los gobiernos van a tener que cambiar forzosamente para volverse mucho más rápidos. Ahora un placer tenerte el día de hoy. Sabemos que tu agenda está más limitada y ya nos regalaste minutos adicionales de lo que era tu participación, pero me encantaría preguntarte si hay algo más que nos quieras compartir antes de empezar las sesiones del día. Pues lo que me gustaría muchísimo es que participen. Sí existen amenazas existenciales, pero yo soy de las optimistas de la inteligencia artificial y de la tecnología, ustedes lo saben. Me parece que la tecnología y hoy la inteligencia artificial puede ser el gran detonador de progreso. Sí, pero sí estamos acercándonos a un punto de no retorno, y con la ética al centro, quienes estén hoy desarrollando, quienes estén hoy como empresas empezando a utilizar la inteligencia artificial, los gobiernos, la sociedad, que la elección sea la ética, porque la tecnología no es que sea buena o mala. Y hoy sí estamos en el momento de decidir hasta dónde queremos llegar con la inteligencia artificial. Y me gusta pensar que la inteligencia artificial puede ser nuestro copiloto y nosotros seguir siendo los pilotos. Y nosotros seguir apretando el botón rojo y que no llegue el momento en que un robot lo haga por nosotros, ¿no? Y que la inteligencia artificial sea para el bien de la humanidad. Hoy estamos en esa discusión. Les deseo que sea un día de verdad muy productivo en las discusiones y en las pláticas que van a tener. Preguntas hay muchísimas, temas hay, bueno, me buscan, de verdad hay muchísimos temas. Hoy va a estar Ernesto Ibarra, Cici de la Peña, no sé si Víctor Lagunes también, para hablar, y o sea, son temas y temas, ¿no? Propiedad intelectual, privacidad de datos, pues todo el tema laboral, ¿no? Que es enorme, el tema de educación, o sea, realmente toca absolutamente todos los sectores y todos los temas. Me gusta mucho, he estado en estos días en el Senado, hoy iniciamos sesiones, pero estos días estuvimos en plenarias, y de verdad, no sabes el interés que hay de los legisladores de sumarse a la alianza, porque hoy sabemos que no sabemos. Hoy, de verdad, con esa humildad desde el legislativo, no sabemos cómo regular. Y creo que es bien importante esta apertura, porque estamos sentados en la mesa a decir, expertos, hablemos de esto,
¿no? ¿Cómo debe ser la gobernanza? ¿Cómo actualizar la ley de protección de datos personales? ¿Cómo educar a nuestros niños? Es más, ¿cómo capacitar a los adultos que van a ser desplazados por la automatización? Y todas esas preguntas pasan por este tipo de mesas, por este tipo de eventos. Les pido que se sumen a la ANIA, es ania.org.mx. Vamos a iniciar las mesas de trabajo en 2 semanas. Ahí ya di los temas, métanse a la página para ver los subtemas y súmense a la discusión, porque sí es una oportunidad única y es nuestra generación quien va a sentar las bases sobre el uso de la inteligencia artificial en nuestro país. O sea, la responsabilidad es enorme. Senadora, un Muchísimas verdadero honor tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. En el chat preguntaban si había alguna red social o algún donde pudiéramos seguirla, donde podemos seguir sus iniciativas, donde podemos estar más cerca de lo que nos está compartiendo. Sí, bueno, en Instagram Alejandra Lagunes, _, en X estoy como Ale Lagunes, y está en las redes de ANIA, donde estamos también publicando información. Es ANIA, tal cual, en X, sobre todo, y está la página. Métanse ahí, vamos a estar publicando incluso queremos mucha participación en las mesas, mucha participación. Vamos a tener expertos en cada mesa, pero también queremos abrir las preguntas a consulta pública y que al final podamos llegar a un white paper que le podamos entregar al futuro gobierno, a las y los candidatos es la estrategia y la propuesta de política pública y de regulación que debemos seguir. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con esto arrancamos nuestro tercer día del Legal Tech Summit y toda la mañana será de inteligencia artificial. Como ya saben, hay 2 salas por hora, así que ustedes eligen el tema que les guste. Entre todos los ponentes de hoy se encuentran doctores dedicados, especializados en inteligencia artificial. Aquí todos son expertos, así que es de verdad un lujo tener a todos y cada uno de los expositores. Gracias, maestra Alejandra Lagunes, por estar hoy con nosotros y por abrir esta sesión. Estamos de gala con usted y evidentemente haremos lo posible por formar parte de ANIA y de esta conversación, porque sí creo que tenemos que estar involucrados. Así que muchas gracias. Y otra cosa para cerrar, hay muchas empresas que ya están utilizando inteligencia artificial. Si ya lo están haciendo, también búsquenme. Y queremos hacer casos de uso de inteligencia artificial para ir documentando también a nivel muy práctico los usos de la inteligencia artificial ya por sectores. Sé que hay preguntas, mándenmelas directamente a mis cuentas y yo en un rato me meto a contestarlas. Tengo que irme a una reunión plenaria, pero yo me comprometo a responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, Roberto, Jackie. Y pendiente a la reunión para hablar de hongos. Perfecto. Claro que Hasta sí, nos luego. volveremos a saludar. Gracias por todo, Ale. Gracias. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. todo, senadora. Bye.